Noticiero 12. Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Presenta Silveira Agronegocios. Para sus remates en local Conventos Melo y Pantalla Uruguay. Siempre a mitad y a fin de mes. Lunes 1 de junio de 2026, ¿qué tal? Tengan ustedes buen mediodía. En nombre de todo el equipo de Noticieros es un gusto estar dándoles la bienvenida a nuestra edición central, edición con muchísima información, y ya damos paso a la misma y tenemos que comenzar con una información que es bastante difícil, en lo personal es bastante difícil de poder darla. Esto vincula a la necrópolis local, al cementerio de la ciudad de Melo. Una familia está cuestionando el funcionamiento del cementerio aquí en nuestra ciudad por un procedimiento de reducción de restos humanos. Una persona que estaba ya, bueno, se le había dado sepultura hace aproximadamente 3 años y medio, es lo que relatan sus familiares. Fueron convocados para hacer la reducción de los restos de esta persona. Bueno, cuando abren la tumba se encuentran con la escena de que, por supuesto, los restos, al pasar 3 años y al ser una persona con un peso bastante grande, superando los 100 kilos, todavía no se encontraba en condiciones para poder hacer la reducción de los huesos. Pero vemos la nota, que es una crónica que le pertenece a Valeria Coronel. Sí, la verdad que sí. El día sábado, cerca del mediodía, se comunica un primo mío y me pasa una foto de un cuerpo en descomposición y me pregunta si eso era normal. A lo cual yo miro la foto y le pregunto si es a la madre que están reduciendo. Va y me dice que sí. Voy y le digo, no toque más nada, ese cuerpo no estaba para reducir. Digo, y lo sé porque trabajé 3 años y medio dentro del cementerio y no había visto una animalada así. Me dirijo hacia el cementerio, llego y me encuentro a mis primos cortando a cuchillo lo que había quedado del resto de carne, que yo te acabo de mostrar la foto para que veas. Bueno, les digo que no toquen más nada, me empiezo a comunicar con uno y con otro hasta que consigo el número del encargado del cementerio. Lo llamo, muy enojado yo, porque, o sea, para mí mi prima era una persona a la que yo apreciaba demasiado. Me comunico con él, le explico la situación y él me dice que no, que eso no podía ser, que el cuerpo estaba en tiempo y forma. A lo que le digo que no, nuevamente, y me dice, no, yo... ¿Cuántos años llevaba sepultado el cuerpo? 3 años y medio, pero un cuerpo de 210 kilos. Y yo que trabajé ahí sé que son 4 años, y ese cuerpo en 4 años no era imposible que tuviese pronto. Y menos en 3 años y medio. Lo llamo, le explico la situación y me dice que no, y me porfiaba, que él confiaba en su personal. Le corto, saco una foto y se la envío. La misma foto que te mostré a ti recién. Se la envío, a lo que él la mira y me contesta con un mensaje pidiéndome disculpas, que iba a mandar a 2 funcionarios a terminar de hacer el trabajo, pero mis primos estaban desde las 9:30 de la mañana ya limpiando ese cuerpo, los restos del cuerpo de la madre. Y yo fui al cementerio cerca a la 1 del mediodía, o sea, llevaban horas limpiando. Yo la foto que te acabo de mostrar, gran parte ya la habían sacado mis primos. No es posible que un familiar, un hijo más que nada, pase la situación que vivieron mis primos, que el resto de la carne que quedó fuera una volqueta a parar al basurero municipal, porque fue una volqueta, para que se la coman los chanchos, así te lo digo. Y no me parece justo que 2 gurises de 20 años hayan tenido que ver lo que vieron. Una de las hijas no se animó ni siquiera a estar cerca, estaba en la puerta del cementerio cuando yo llegué y me dijo, lo que hicieron con mi madre no tiene respeto. Y sinceramente no tiene respeto. No tiene respeto, y acá yo la denuncia que voy hacia el jefe del cementerio, al encargado del cementerio, no a los chicos que hicieron el trabajo, porque, ¿qué pasa? Los chicos hacen lo que el jefe le manda. A ver, si a mí me mandaban a hacer una reducción cuando yo trabajaba en el cementerio y yo me negaba, y yo puedo terminar suspendido, sin trabajo. Porque el compañero que hizo la reducción yo lo conozco, lleva 10 años dentro del cementerio. Me extrañó que él haya hecho eso, también no es. Sé que fue porque le dijeron que hiciera la reducción, porque a mis familiares... No fue que mis familiares dijeron, che, vamos a reducirla que ya ten tiempo. No, ellos lo llamaron por teléfono y les dieron un plazo para reducir. Y si no vas, te lo sacan, te lo meten en una bolsa de plástico y te lo tiran en el rosario común. Y después, olvídate porque no te lo van a encontrar de vuelta. Y esto es para que no vuelva a pasar lo que pasaron mis familiares. Y han pasado muchísimas personas por lo mismo, porque yo he recibido cantidad de mensajes que incluso a una persona le dijeron que si no le gustaba que se llevara los restos para el garaje de la casa.
Creo que eso no es una respuesta para un familiar que va a reducir el cuerpo de un ser querido. ¿Cómo sigue esto? ¿Tus primos se han comunicado con alguna autoridad? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Nada, mis primos no quisieron comunicarse con ninguna autoridad porque el mal rato, el mal momento, ellos ya lo pasaron. Yo sí, yo me comuniqué, o sea, un edil se comunicó conmigo, hablamos, él iba a plantear el tema para que llegara a la Junta. Ayer me comuniqué con un diputado también, que no voy a dar el nombre, y hablé con él, le mostré la foto y me dijo que lo que habían hecho era una barbaridad. Él lo iba a plantear en la Junta también, y yo estoy hablando con mi abogada porque yo sí voy a tomar acciones legales con lo que hicieron. A mí y no me interesa la plata, porque esto no va por plata. Porque el mal momento que pasaron mis primos y el mal momento que pasé yo, porque yo vi todo eso también, no lo comprás con plata. No lo pagás ni lo tapás tampoco, porque eso te va a quedar para siempre. Pero sí que no vuelva a pasar y que se tomen los recaudos que tengan que tomarse cuando se hace una reducción. La verdad que difícil de creer, ¿no? Una información de estas características. Cambiamos rápidamente de tema y nos vamos al departamento de Salto porque allí se desarrolló este fin de semana, desde el viernes y el sábado, inclusive tanto el Congreso de Intendentes como la Federación Rural en su 109ª edición. Allí participaron los 19 intendentes, excepto el de Montevideo, que fue de todas formas representado. Sí, la Federación también fue recibida, la Federación Rural fue recibida por el Congreso de Intendentes en un hecho que es sin precedentes, nunca había sucedido. Allí pudieron plantear los principales problemas que atañan hoy al sector rural y también obtener así un intercambio. El día sábado llegaron al departamento de Salto varios integrantes del Ejecutivo, inclusive el presidente de la República, que también participó y recibió varios de los cuestionamientos, pero vemos el informe. La ciudad de Salto fue escenario de una instancia inédita de intercambio entre el Congreso de Intendentes y la Federación Rural del Uruguay en el marco del 190º Congreso de la Gremial Agropecuaria. Durante la sesión, los representantes rurales trasladaron a los jefes departamentales una serie de preocupaciones vinculadas a la caminería rural, la situación del impuesto al 1% de los semovientes y otros temas que afectan al sector productivo. La actividad se desarrolló en el hipódromo de Salto y contó con la participación de intendentes de todo el país, autoridades nacionales y representantes de diferentes organismos. En el ámbito del Congreso de Intendentes, uno de los temas centrales fue precisamente la situación de la caminería rural. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, señaló que las preocupaciones planteadas por la Federación Rural también forman parte de la agenda de los gobiernos departamentales. Olivera explicó que el deterioro de los caminos responde en gran medida al crecimiento de la producción y al aumento del tránsito pesado sobre las infraestructuras que fueron diseñadas para otra realidad productiva. Además, recordó que existen proyectos para mejorar los estándares de la red vial rural mediante obras de mayor porte, aunque reconoció que los costos son muy elevados y superan ampliamente la capacidad financiera de las intendencias. En relación con el impuesto del 1% a los semovientes, indicó que los gobiernos departamentales mantienen conversaciones con el gobierno nacional para encontrar una alternativa que permita eliminar el tributo sin afectar los recursos destinados a obras y mantenimiento de la caminería. La sesión también dejó otras resoluciones relevantes. Los intendentes aprobaron la compra de cemento Portland y combustibles lubricantes a ANCAP, una medida que fue destacada por la ministra de Industria, Fernanda Cardona. Asimismo, se firmó un convenio marco de cooperación con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay para fortalecer el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos, y se resolvió enviar una nota a la Cámara de Diputados solicitando modificaciones al programa Uruguay Impulsa, Trabajo y Capacitación, con el objetivo de que puedan participar personas que ya integraron ediciones anteriores. Posteriormente, durante el 190º Congreso de la Federación Rural, los productores profundizaron sus planteos y endurecieron el tono de sus críticas. En la proclama final, la gremial sostuvo que el sistema político en su conjunto no ha impulsado ni concretado los cambios que el país productivo necesita. Entre los reclamos más destacados, volvió a aparecer la derogación del impuesto del 1% a los semovientes, una demanda histórica que consideran fundamental para mejorar la competitividad del sector. También manifestaron su preocupación por la demora en la adopción de medidas concretas y reclamaron mayor atención a las necesidades del interior productivo. Otro de los puntos que generó mayor debate fue el proyecto de la represa de Casupá. La Federación Rural expresó su rechazo a que la iniciativa avance sin contar previamente con estudios independientes que analicen su viabilidad económica, social y ambiental. Además, la gremial manifestó su disconformidad con las explicaciones brindadas durante el intercambio sobre caminería rural y reiteró su propuesta de que los caminos de mayor intensidad de tránsito
pasen a la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A ello se sumaron preocupaciones por el combate a la garrapata, la situación del rubro ovino, el abigeato y el costo de los combustibles, tema sobre el que los productores consideran que Uruguay continúa teniendo precios superiores a los de la región. La presencia del presidente Yamandu Orsi y de varios integrantes del Gabinete Nacional puso de manifiesto la importancia que el gobierno otorga al diálogo con el sector agropecuario. Sin embargo, las conclusiones del Congreso reflejaron un clima de creciente preocupación entre los productores, quienes entienden que muchos problemas planteados se mantienen desde hace años sin soluciones definitivas. El encuentro dejó en evidencia tanto los puntos de coincidencia entre los gobiernos departamentales y la Federación Rural, como las diferencias que aún persisten en torno a temas clave para el desarrollo del agro y del interior del país. Reclamos históricos que a veces el tema del valor de la moneda, más o menos hay cosas previsibles y otras que de repente son más coyunturales. Por supuesto que también nosotros tenemos una política, el ministro de Economía la planteó desde el principio, en su discurso, donde yo creo que al final la respuesta apareció antes que la pregunta, pero bueno, es para seguir masticando con toda la sociedad, la Federación Rural, bueno, con todas las asociaciones de productores. ¿Qué va a pasar con los combustibles? Y bueno, lo que dijo el ministro recién, que quizá lo ajustemos un poco en estos días. Vamos a ver cómo sigue esto. Viste que te cambia de día a día. Hay una reserva pero sube. ¿Hay cómo? Hay una reserva pero sube. Sí, pero está subiendo. A nivel mundial. Digo porque hay una guerra importante, el estrecho de Hormuz complica. Un día te baja, los días te sube. ANCAP ha tenido la previsión de tener reservas, pero hay que ir acompañando el precio, si no estamos en un problema. Por supuesto también es conocido que el Uruguay ha sido el país que menos ha aumentado el petróleo desde que empezó la crisis, de toda la región. Presidente, ¿cómo tomó que la Justicia vaya a analizar la guerra? Este país tiene buenos organismos de contralor y en las manos de ellos estamos. Desde la Corte Electoral, para quienes hicimos campaña electoral, el Tribunal de Cuentas y la JUTEP. Igual, no hay que votar nunca cuando lo que está en juego es la verdad. ¿Es sorprendente que sea una denuncia anónima? No, la JUTEP no está para eso. Por lo general es anónima. No hay ningún problema. Continuando con la información agropecuaria, ¿cómo está el sector agropecuario? Usted fue intendente, ¿cuál es su visión ahora como presidente para derogar el 1%? Ah, no, para. No, porque estuvo en los... Claro, para la intendencia, si nos decía sacar el 1%, es complicado. Lo que se está buscando y lo que se pretende es que ese 1% que dejarían de pagar a la intendencia, es que alguien se haga cargo para que las intendencias no se financien. Yo creo que hay un tema de fondo ahí que tiene que ver con el burocratismo asociado a ello, donde el pequeño productor es el que más trabajo pasa para poder acceder o para poder pagar y estar al día con eso. Ahí hay una traba grande, pero es cambiar una plata por otra, ¿no? Es que lo ponga el gobierno nacional y bueno, esas son negociaciones que estamos haciendo con el Congreso de Intendentes. Seguimos adelante con más informaciones y entramos ahora en el capítulo policial y tenemos que hablar de la condena de 3 personas tras un operativo de la policía aquí en el departamento de Cerro Largo que involucra a 3 personas, como lo decía. Este operativo se realizó en la Ruta Nacional número 26 y habría logrado desarticular una presunta boca de estupefacientes aquí en nuestro departamento. Un operativo conjunto realizado por la Brigada Departamental Antidrogas y personal de PADO permitió desarticular una presunta boca de venta de estupefacientes en Cerro Largo, culminando con la condena de 3 hombres a prisión efectiva. El procedimiento se inició en la noche del pasado 28 de mayo, durante un control vehicular efectuado en el kilómetro 427 de la Ruta Nacional número 26, en el tramo que une Fraile Muerto con Melo, durante la inspección de un automóvil Volkswagen Gol con matrícula brasileña, en el que viajaban 4 hombres de 18, 19, 27 y 38 años. Los efectivos encontraron 151 envoltorios con una sustancia amarillenta, un envoltorio con una sustancia compacta tipo piedra y un revólver calibre 22 largo con 9 municiones. La actuación policial se desarrolló a partir de información previa que vinculaba a los ocupantes con el posible transporte de sustancias ilícitas. Bajo la órbita de la Fiscalía de Primer Turno, la investigación continuó con allanamientos en viviendas ubicadas en las calles Mayorales y Wilson Ferreira, en la ciudad de Melo. En esos procedimientos fueron incautados 8,4 gramos de cogollos de marihuana, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.
presuntamente vinculados a la comercialización de drogas. Posteriormente, la justicia condenó a un joven de 18 años a 2 años de penitenciaría por un delito continuado de suministro de estupefacientes, mientras que 2 hombres de 27 y 38 años recibieron penas de 12 meses de prisión efectiva, cada uno por actos preparatorios para el suministro de sustancias estupefacientes. Seguimos adelante con información del ámbito policial. Nos venimos aquí a la ciudad de Melo porque el pasado viernes, durante el inicio del fin de semana, la Jefatura de Policía de Cerro Largo, con varias reparticiones y seccionales de aquí de la ciudad, realizó un operativo denominado Saturación. Esto para mantener la seguridad pública y evitar posibles disturbios en el ámbito de la noche de nuestra ciudad. La Jefatura de Policía de Cerro Largo llevó adelante un operativo de saturación como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad pública, prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de la población. El despliegue contó con la participación coordinada de distintas comisarías y direcciones especializadas, permitiendo una intervención integral en diversos puntos de la ciudad. El operativo se desarrolló entre las 23 horas del viernes 29 y las 7 de la mañana del sábado 30 de mayo, concentrándose principalmente en sectores de alta concurrencia durante la noche. Entre las zonas intervenidas se incluyeron locales bailables, pubs, restaurantes, plazas, espacios verdes y otros lugares públicos de la ciudad de Melo, donde se reforzó la presencia policial con tareas de prevención y control. Para optimizar los recursos y ampliar la cobertura territorial, el dispositivo fue organizado en 2 grandes sectores operativos, permitiendo una actuación dinámica y coordinada entre las distintas unidades participantes. Desde la Jefatura de Policía se destacó que este tipo de procedimientos buscan mantener una presencia activa en las calles, mejorar la capacidad de respuesta entre eventuales incidentes y contribuir a la convivencia pacífica y la seguridad de la ciudadanía. Seguimos adelante con más información del ámbito policial. Un hombre de 30 años fue condenado por la justicia luego de ser vinculado al hurto de varios vehículos aquí en la ciudad de Melo. La justicia condenó a 24 meses de prisión efectiva a un hombre de 30 años tras comprobarse su participación en 4 hurtos de vehículos ocurridos en la ciudad de Melo. El caso fue esclarecido mediante una investigación desarrollada por el Área de Investigaciones 1 de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, que permitió identificar al responsable a partir de tareas de patrullaje y análisis de registros de videovigilancia. Según informó la policía, los efectivos lograron vincular al sospechoso con hechos delictivos luego de un minucioso trabajo de recopilación de pruebas. Posteriormente, mientras realizaban recorridas preventivas en las inmediaciones de Ruta Nacional número 26, los funcionarios avistaron al hombre circulando en una motocicleta sin matrícula. Al notar la presencia policial, intentó escapar a pie hacia la zona de Higueras, abandonando el vehículo en el lugar. La persecución culminó con su detención, gracias al trabajo conjunto de efectivos del área de investigaciones, personal de seccional segunda y del programa de alta dedicación operativa. Tras ser puesto a disposición de la Fiscalía de primer turno y comparecer ante la justicia, se dispuso la condena de Brian Damián Silva Brum como autor de reiterados delitos de hurto especialmente agravados en concurrencia con un delito de resistencia al arresto, debiendo cumplir una pena de 2 años de prisión efectiva. Bien, seguimos adelante con más informaciones aquí en la edición central de Noticiero 12, pero antes recuerde que nos puede escuchar a través de la 105.5 FM La Galena, allí en la ciudad de Río Branco, y también puede ver nuestro noticiero a través de Antel TV en todas sus plataformas. Con otras noticias nos vamos porque la Dirección Nacional de Aduana logró identificar, detectar y desarticular una red de tráfico internacional, pero que se realizaba con ómnibus de línea interdepartamental. Esta maniobra hasta el momento estaría sumando ya una suma cercana a los 9 millones de pesos. Vea, las personas utilizaban, los involucrados utilizaban las bodegas de los ómnibus y compartimentos de los mismos y también equipajes que simulaban pertenecer a pasajeros. El destino de la mercadería era de diferentes ciudades de la frontera, incluido Río Branco, con destino a la capital del país, a Montevideo. Con esto, la aduana continúa trabajando fuertemente en el combate al tráfico y al mismo tiempo al contrabando aquí en nuestro país. Una investigación de la Dirección Nacional de Aduanas permitió desarticular una organización dedicada al ingreso ilegal de mercaderías desde la frontera con Brasil hacia Montevideo, utilizando ómnibus de transporte interdepartamental. Según informaron las autoridades, la maniobra
involucraba recorridos que partían desde distintas ciudades fronterizas, entre ellas Río Branco, y movilizaba productos cuyo valor total supera los 9 millones de pesos. La operativa fue detectada por el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera, que identificó un sistema mediante el cual la mercadería era ocultada en las bodegas de los ómnibus de pasajeros para evitar controles aduaneros y el pago de tributos. Entre los productos transportados se encontraban bebidas alcohólicas, café y diversos alimentos ingresados desde Brasil. De acuerdo con la investigación, los artículos eran colocados en valijas y compartimentos de equipaje simulando pertenecer a pasajeros para luego ser trasladados hasta Montevideo con fines de distribución y comercialización. Las actuaciones permitieron establecer que la organización habría operado en forma continua durante al menos 3 meses, periodo en el que se detectaron 22 viajes realizados bajo esta modalidad. Además, la investigación reveló la presunta participación de integrantes vinculados al transporte, entre ellos un guarda y un chofer, quienes habrían colaborado con el traslado de la mercadería. Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 4 personas y otras fueron interrogadas en el marco de la causa. La investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, a cargo de la fiscal Sandra Fleitas. Ya derivó en la condena de uno de los implicados por contrabando y en la imputación de otras 3 personas por presuntos delitos de asociación para delinquir y contrabando. Mientras tanto, Aduanas continúa analizando nuevos elementos, ya que no se descarta la participación de más involucrados ni la existencia de otros viajes vinculados a esta maniobra ilegal. Cambiamos ahora el orden de la información. UNEM presentó UNEM a la mano, un nuevo sistema que estará disponible aquí en la ciudad de Melo y también en la ciudad de Río Branco. Se trata de una pulsera electrónica que tiene un botón, digamos que de pánico para aquellos usuarios que sean de avanzada edad, tengan alguna discapacidad o estén solos. Bueno, con presionar este botón inmediatamente se dispara una alarma que se detecta en la central de UNEM. Pero vemos la nota compartida por Valeria Coronel. En realidad nos reunimos hoy principalmente para hacer el lanzamiento de un nuevo servicio que brinda UNEM. El servicio consiste en una pulsera, es un dispositivo que en realidad más que la pulsera lo que nosotros queremos brindar es una comunicación rápida, tranquilidad a la gente, el usuario que la va a usar. La idea es una pulsera que se usa en el puño del usuario ante una emergencia o ante un evento que requiera nuestra asistencia, es solo oprimir el botón y directamente suena en nuestra central telefónica. Le responde, por supuesto, a la telefonista y nosotros acudimos, obviamente de acuerdo a la situación. Lo que nosotros queremos más que nada es brindar la tranquilidad de que ante la necesidad o ante una emergencia vamos a recibir la llamada y vamos a actuar en consecuencia. La respuesta es, desde la telefonista, inclusive por el dispositivo se puede hablar. El dispositivo es muy sencillo. La idea, nosotros apuntamos a un público de adultos que vivan solos o que aunque no vivan solos a veces quedan solos en su domicilio. Entonces la idea es brindar la tranquilidad de que ante una emergencia o la necesidad de una emergencia móvil, directamente el diferencial es que la central telefónica recibe ese llamado y le respondemos obviamente con el servicio. Eso es como lo más importante. Es para el público en general. La idea justamente es que cualquier persona que tenga la necesidad o que vea esa necesidad la pueda usar, va junto con el servicio de UNEM, por supuesto, y el gran diferencial es que del otro lado te responde el telefonista y nosotros acudimos con la emergencia, a diferencia de otras cosas que hay en el mercado similares. Esa es la pulsera de UNEM, en realidad es muy sencilla, se carga como quien carga un teléfono. Cuando hay una emergencia le manda un mensaje a su familiar y a nosotros nos salta como una llamada, y la idea obviamente es brindar la tranquilidad de que por supuesto estamos y respondemos rápido. ¿Está dirigida solamente a los adultos mayores o puede ser alguna persona con alguna otra patología? No, está dirigida en realidad, como justamente es de fácil uso, a todo aquel que vea la necesidad. Hoy cada vez más gente vive sola, pero también cuando uno se ausenta del lugar hay familiares que quieren estar a la tranquilidad o a veces no viven en la misma ciudad. Y bueno, lo importante es que ante una emergencia presionen ahí y nosotros actuamos, obviamente. El costo es de 1990, que se puede solicitar o acá en nuestros locales, en nuestro local, o vía web, vía WhatsApp también lo pueden solicitar. Estamos con un precio de lanzamiento de 1990 y incluye el servicio de UNEM. O sea, la idea es obviamente dar el servicio completo, porque la idea es obviamente que sea lo más clara posible la información, es que nosotros tenemos la posibilidad de ver la localización de esa pulsera.
En realidad, si podemos hablar con el paciente a través de ella, mejor, pero a veces todos sabemos que sí, hay situaciones en las que no. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de ver la localización exacta de la pulsera. Nosotros la presionamos, esperamos que hace como una vibración y ahí llama directamente a la telefonista. Es más, le puedo hablar por acá, que esa es una de las ventajas importantes. Hasta que vibre. Hola Julia, estamos pronto en la serie. Bueno. Gracias. Bueno, interesante propuesta de UNEM innovando aquí en nuestro departamento. Cambiamos ahora de tema. El próximo 10 de junio de este mes, la Organización Mundial de Alcohólicos Anónimos cumplirá 91 años de trayectoria brindando apoyo a personas con problemas de alcoholismo y sus familias aquí en la ciudad de Melo. El grupo local continúa desarrollando su tarea de forma ininterrumpida hace más de 4 décadas, ofreciendo, por supuesto, un espacio de contención, escucha y recuperación para quienes buscan ayuda. El 10 de junio, Alcohólicos Anónimos cumple 91 años desde, no sé si le llamaremos el nacimiento o la creación de Alcohólicos Anónimos, porque por ahí si me preguntan quién lo fundó o algo así, no, Alcohólicos Anónimos simplemente creció de la experiencia de 2 alcohólicos, Bill W., un famosísimo corredor de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, y el doctor Bob S., que era un médico cirujano del estado de Akron, más precisamente en la ciudad de Hoyo. Y ambos charlando con tremendos problemas de consumición de eso, se dieron cuenta que un alcohólico charlando con otro, la compulsión alcohólica tiende a desaparecer. Y así fue que nace la primer cadena de este gran eslabón de Alcohólicos Anónimos que hoy se encuentra diseminado en todo el mundo y hay más de 20 millones de alcohólicos recuperados. Y imagínate que si lo vamos a multiplicar por una familia tipo, en 4, vamos a ponerle 4 personas por hogar, serían más o menos 80.000 personas recuperadas a la enfermedad del alcoholismo. Porque si bien hay un alcohólico en una casa, las demás familias están enfermos emocionales, ¿no? Y sufren consecuencias de diferentes tipos de enfermedades, tanto personas mayores como niños que tienen problemas de aprendizaje y adolescentes también en sus estudios, y su crecimiento se ve trancado ahí, vamos a decir, porque no hay paz, no hay tranquilidad en el hogar y no pueden estudiar ni desenvolverse con soltura, ¿verdad?, como una persona normal. Acá en Melo continúan las reuniones y también un trabajo de hace mucho tiempo. Sí, un trabajo de hace mucho tiempo. El 21 de diciembre Alcohólicos Anónimos acá cumplió 41 años. Bueno, vos sabés bien, yo tengo 41 años, ya cumplí en abril acá en la comunidad y soy un asiduo concurrente a los grupos porque los grupos los necesitan, nos necesita la gente y nosotros, los alcohólicos, somos responsables de transportar el mensaje que hay una solución para todas aquellas personas que tienen un problema de alcoholismo, ¿verdad? Y que hay una solución para eso. Nosotros nos reunimos los días martes, los días jueves y sábado al fondo de la iglesia catedral, allí en Verdad Rosa, 713, al fondo de la iglesia mismo, donde tenemos un comodato por 50 años, así nos reunimos. ¿A qué hora? De 19 a 20 y 30 horas. También pueden ir personas que estén interesadas o que tengan algún alcohólico en su casa a recabar algún tipo de informaciones, algún asesoramiento acerca de la recuperación del alcohólico, y lo que esté al alcance de nosotros, le vamos a administrar un material inédito, porque Alcohólicos Anónimos utiliza un material puro y exclusivamente y típico de alcohólico, aunque sabemos que en primer lugar está la ciencia médica. Pero como la Organización Mundial de la Salud definió en el año 57 que el alcoholismo es una enfermedad lenta, progresiva y fatal, quiere decir que no tiene cura. Entonces, ¿qué pasa? Los mismos médicos los mandan a Alcohólicos Anónimos, porque como no hay un tratamiento ni nada, ellos se pueden rehabilitar en la comunidad de Alcohólicos Anónimos.
Seguimos adelante con más información y tenemos que hablar ahora del sistema judicial y lo que tiene que ver con la credibilidad del sistema judicial. Usted se preguntará, ¿yo creo en el sistema judicial de mi país? Bueno, a veces el sistema tiene sus normas, sus reglas, pero lo que fallan son las personas. Fue destituida la jueza de letrado de segundo turno, Silvia Recarey Cancela. Hablamos de la jueza de Toledo, como lo digo, de segundo turno, tras haber creado un expediente falso. Fíjese usted, esta mujer creó un expediente falso para poder descubrir o revisar información de su ex esposo. Esto fue detectado por funcionarias del sistema judicial que inmediatamente realizaron la denuncia. La Suprema Corte de Justicia decidió aplicar la pena máxima a esta mujer, más allá de que contempló la situación que venía atravesando a nivel emocional. Se decidió, como lo digo, aplicar la pena máxima debido a que esto, por supuesto, recae sobre la credibilidad del sistema judicial de nuestro país. La Suprema Corte de Justicia resolvió por unanimidad destituir a la jueza letrada de Toledo de segundo turno, Silvia Recarey Cancela, tras comprobar que utilizó recursos y herramientas de su cargo para intentar acceder a información patrimonial y financiera de su ex esposo mediante la creación de un expediente judicial ficticio. La decisión fue adoptada luego de una investigación administrativa que concluyó que la magistrada incurrió en una falta de extrema gravedad incompatible con el ejercicio de la función judicial. De acuerdo con la resolución, los hechos ocurrieron el 10 de marzo, cuando la jueza se encontraba subrogando al titular del juzgado de Toledo de primer turno. En ese contexto, creó un expediente inexistente, tanto en formato electrónico como físico, utilizando una carátula falsa, un supuesto demandante y una acción judicial que nunca existió. A través de ese procedimiento, procuró obtener información reservada sobre bienes, ingresos y eventuales registros financieros de su expareja. La investigación determinó que incluso redactó y firmó documentación solicitando datos a la Dirección General de Registros y al Banco Central del Uruguay, además de intentar agilizar la emisión de los correspondientes oficios judiciales. La maniobra fue descubierta gracias a las observaciones realizadas por funcionarias judiciales, quienes detectaron irregularidades en la documentación y verificaron que el expediente no tenía sustento legal. Tras ser informada de la situación, la Suprema Corte de Justicia dispuso la apertura de un sumario, la suspensión de la magistrada y la retención de parte de su salario mientras avanzaba la investigación. El informe final concluyó que existió mala fe, abuso de funciones y utilización indebida de mecanismos institucionales con fines personales. Si bien la Corte tomó en consideración la trayectoria profesional de la jueza y las dificultades personales que atravesaba, entendió que la conducta provocó un serio daño a la credibilidad del Poder Judicial y resolvió aplicar la máxima sanción disciplinaria prevista, la destitución del cargo. Seguimos adelante con más informaciones y cambiamos de tema y nos venimos aquí a nuestro país. El tema de la seguridad y el avance del crimen organizado, por supuesto, han sido uno de los temas que ha estado en el tintero permanentemente y uno de los fuertes reclamos de la oposición para que el gobierno tome medidas al respecto. Ahora preocupa la situación de Brasil. ¿Por qué? Porque Washington ha denominado, esa es la palabra, a el Comando Vermelho y al primer comando de la capital, organizaciones de Brasil, como organizaciones terroristas. Y ya sabemos lo que piensa Donald Trump con estas organizaciones y cuáles son las medidas que toma cada vez que designa una organización como terrorista en territorio extranjero. Esto, por supuesto, abrió un profundo debate político aquí en nuestro país sobre las medidas que se deben tomar para poder evitar que estas organizaciones se desplacen a territorio uruguayo, se desplacen por la región. En este sentido, hubieron varias voces que se alzaron en el último tiempo y, claro, obviamente, abre este profundo debate aquí en nuestro sistema político. La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al primer Comando Capital y al Comando Vermelho en la lista de organizaciones terroristas generó un intenso debate político en Uruguay. La medida fue anunciada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien afirmó que la administración del presidente Donald Trump utilizará todas las herramientas disponibles para combatir a estas estructuras criminales y limitar sus fuentes de financiamiento. El anuncio reavivó la discusión sobre el avance del crimen organizado en la región y las herramientas que deberían adoptar los países para enfrentar este fenómeno. Desde la oposición surgieron planteos a favor de reforzar la legislación nacional y profundizar la cooperación internacional. El senador colorado Andrés Ojeda sostuvo que el nuevo escenario regional
fortalece la necesidad de aprobar un proyecto que impulse la creación de un listado nacional de organizaciones terroristas. Según explicó, la iniciativa debería incluir no solo grupos como Hamas y Hezbollah, sino también organizaciones criminales con fuerte presencia regional, como el PCC y el Comando Vermelho. En esta misma línea se expresaron el senador Pedro Bordaberry y el exministro del Interior Nicolás Martinelli, quienes advirtieron sobre el riesgo de que el endurecimiento de las medidas en Brasil provoque el desplazamiento de actividades delictivas hacia otros países de la región. Bordaberry además planteó la necesidad de avanzar en normas que tipifiquen específicamente la integración de organizaciones criminales y propuso analizar la eventual adhesión de Uruguay al denominado Escudo de las Américas, un mecanismo de cooperación impulsado por Estados Unidos. Desde el oficialismo, en tanto, surgieron cuestionamientos a la decisión adoptada por Washington. La senadora Constanza Moreira consideró que la medida representa una forma de injerencia en asuntos internos de Brasil y respondió a intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región. Por su parte, el senador Eduardo Antonini sostuvo que el anuncio podría tener incidencia en el escenario político brasileño y destacó que Brasil cuenta con instituciones capaces de enfrentar este tipo de organizaciones. A su vez, el senador Eduardo Brenta definió la necesidad de respetar la soberanía de los países latinoamericanos y remarcó que Uruguay ha fortalecido en los últimos años su marco normativo para combatir el lavado de activos y del crimen organizado. Aunque la decisión estadounidense no implica modificaciones inmediatas en la política de seguridad uruguaya, la controversia volvió a instalar en la agenda nacional el debate sobre cómo enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional y qué herramientas deberían adoptarse para prevenir su expansión en la región. Bien, cambiamos ahora de tema y nos vamos a Colombia porque pasaron las elecciones y allí la primera ronda fue dominada o fue marcada por el ultraderechista de Esperilla, sí es el apellido del candidato de derecha, Esperilla Cepeda. La presidencia colombiana está en disputa porque ahora hay balotaje. Colombia se encamina a una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio, tras unas elecciones marcadas por la polémica. El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ha sido el más votado en la primera ronda con cerca del 44% de los sufragios, seguido muy de cerca por el aspirante de izquierdas Iván Cepeda, que ha obtenido algo más del 40%. Conocidos los resultados, el primero en pronunciarse ha sido el propio de la Espriella. Ya no hay espacio para la indiferencia. Esto se trata de la batalla final por la patria milagro y la libertad. Batalla en la que tenemos que estar unidos para hacer el milagro que merece Colombia. Sin embargo, el resultado ha sido cuestionado por Cepeda, que pide aclarar un supuesto desfase electoral. Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885.000 personas o cédulas. Estas acusaciones han sido respaldadas por el presidente colombiano Gustavo Petro, que asegura no aceptar el preconteo electoral al denunciar supuestas irregularidades en el censo y en el sistema informático utilizado para el recuento. Apretas el botón, te atendemos, salimos.
Moda, elegancia, buen gusto y calidad. Sinónimos de Tienda Papá. En invierno con frío siempre es posible. Este es el año de las pieles. Suaves, calentitas y muy destacadas. Prendas europeas y nacionales. Para caballeros, nuestra sección fiesta exclusiva. Legacy con el 15% off con todos los créditos y tarjetas. Tienda Papá, siempre a la vanguardia.